Con más aciertos que errores e intensa disciplina de trabajo, Álvaro Uribe fue calando en el imaginario de Colombia. Su convicción en la seguridad, su valor, su responsable manejo económico, su modelo de cooperación ciudadana y su cercanía con sus electores en los consejos comunitarios fueron determinantes. Sencillo pero irreverente, obsesionado por las cifras y los resultados, sensible pero explosivo, en medio de las dificultades de un país con altos índices de violencia, corrupción y atraso social, su personalidad salió a flote. La FARC, tras terroristas, acostumbran ser mentirosos. Yo nací con un problema. Cuando yo digo que cuando las parteras que atendieron a mi madre, las enfermeras, le recibieron el muchachito que nací, que era yo, y se lo pasaron a mi padre, él le quitó el piñoncito del miedo. Le pido a Dios que me ayude a controlar este temperamento, que me ayude a que la proposición de prudencia le gane al instinto de imprudencia. Él piensa mucho las decisiones. Él las camina, porque siempre nos dice, no, me levanté a las 3 de la mañana y me puse a caminar y a pensar, y a las 4:30 o 5 ya está llamando con una decisión tomada. Él consulta todo y mide todo antes, pero tomada la decisión, la ejecuta y la hace ejecutar. Él practica, por ejemplo, el chikun, y él toma unas goticas que le hacen sus doctores, y no sería imposible, porque el ritmo de trabajo que tiene es loco. Y esa voluntad mental que tiene es lo que lo mantiene despierto y lo que lo mantiene activo a toda hora. ¡La reina de la parranda! Como lo define su esposa, no tiene reversa. Como se describe a sí mismo, es un hombre convencido de que la energía no la venden en las farmacias y que siempre se puede avanzar una milla más o conseguir un voto más. Mal contador de chistes, mal bailarín, nulo como cantante. Todo eso es una copia de circunstancias que me tienen que hacer muy aburrido. Esos somos los seres humanos. Una carnita y unos huesitos, acostumbra decir de sí mismo Uribe. En 2004, su bancada en el Congreso estimó que 4 años eran insuficientes para consolidar sus políticas. Y con el pretexto de que las FARC no podían recobrar oxígeno político y militar, reformó la Constitución y aprobó la reelección inmediata. En mayo de 2006, como un premio a su buen desempeño, con el 62% de los votos, la más alta votación en la historia de Colombia, hasta ese momento, Álvaro Uribe fue elegido para un nuevo cuatrienio. La sociedad ratificó que su dedicación y su liderazgo debían tener una nueva oportunidad. Los únicos gobiernos que sirven son los que viven en campaña, porque la campaña exige a toda hora un gran compromiso con la ciudadanía. Pero el poder desgasta, y así como llegaron nuevos golpes contra la guerrilla, también sobrevino el escándalo de los nexos entre la clase política y el paramilitarismo, más conocido como la parapolítica. La parapolítica, ¿de dónde viene? Los crímenes son anteriores a mi gobierno. Es que aquí no se ha hecho el juicio. Porque el país se llenó de guerrilla y de paramilitares. Es el país que yo encontré. En muchas regiones de Colombia, para hacer política, hubo necesidad, en unos casos, de pedirle permiso al narcoterrorismo, en otros casos a la narcoguerrilla, en otros casos al narcoparamilitarismo. Y eso es lo que se ha recuperado en este gobierno, la libertad para hacer política. A mediados de 2007, un grupo de seguidores del presidente Uribe empezó a recolectar firmas para promover un referendo que le permitiera seguir en la presidencia por un tercer periodo. Lo respaldaban sus acciones de gobierno y sus golpes a las FARC, que luego alcanzaron un éxito de repercusión internacional con la Operación Jaque en julio de 2008, cuando sin un disparo las fuerzas militares rescataron a 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, en febrero de 2010, la Corte Constitucional declaró inválido el referendo del tercer mandato por errores en su trámite en el Congreso. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley
que convocaba a un referendo de reelección presidencial. Con su lenguaje coloquial, que se define a sí mismo como un civil de corbata con alma de soldado, Uribe habla de su herencia como 3 huevitos por conservar: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Un patrimonio que se traduce en haber arrinconado a las FARC, que en 2002 ya se asomaba a las ciudades. Un crecimiento económico sostenido, un flujo de capitales nacionales y extranjeros en un país que había perdido la credibilidad y una sociedad en estrecho contacto con su gobernante que recobró la confianza en sus autoridades. Sus amigos y analistas coinciden en que deja un legado en Colombia. Un país que se levanta, un país que recupera su dignidad. Álvaro Uribe permitió el tránsito de un Estado inviable a un Estado viable. El presidente Uribe en su doctrina y en la realidad política ha demostrado que se puede recuperar la seguridad profundizando la democracia. Esa capacidad del presidente de volcarse hacia la gente y de sentir que efectivamente el Estado es para servirle a la gente. Al terminar la presidencia voy a ponerme al día en algunas matemáticas financieras y a manejarlas bien en el computador. Mi mamá dice que nos vamos a tener que aguantar a mi papá con uso de razón, consciente y con un cuerpo firme muchísimos años más. Ella dice, a los 95 años se va a caer del caballo, se va a volver a parar y se va a volver a montar para seguirlo entrenando. Álvaro Uribe Vélez, un líder tan polémico como carismático, con la energía desbordante de su padre y la pasión cívica de su madre. Genio y figura desde sus días de domador de caballos o dirigente estudiantil hasta sus horas como gobernante de su provincia y de Colombia, con un 80% de popularidad al dejar el gobierno, que se explica por sus logros y porque, a diferencia de sus antecesores, fue un líder que, fiel a su consigna de que los buenos gobiernos son los que viven en campaña, salió del Palacio Presidencial y se dejó rodear por la gente. Su influencia se mantendrá por muchos años. La historia dirá cuántos. Al menos en seguridad, deja el legado de no ceder a las FARC, incluso a costa de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Duro con sus detractores, defensor de su obra, sin asomo de retiro de la vida pública, por ahora persiste en su fórmula: trabajar, trabajar y trabajar.